Estimados estudiantes, muy buenas noches. En breve empezamos con la clase. El tema de hoy respecto a dar continuidad a los temas dados de literatura de nuestro tema, veremos sobre el género épico para poder finalizar con otro de los géneros de la literatura que es el género dramático. Habíamos visto anteriormente lo que era el teatro clásico y este género de la literatura, género épico, igual con el género dramático, que forma parte de lo que era la representación del teatro, igual tenemos y dar continuidad a nuestro eje temático para la literatura. Arrancamos con esta imagen, ¿sí? Que es propio de este género, ¿sí? Nosotros vemos la lucha, ¿sí? De un héroe en particular que obviamente se ve muy valeroso y además de eso tienes una singularidad en la cual puede realizar ciertas acciones que otros personajes no lo podrían hacer. Es decir, tienen hasta cierto punto ciertas habilidades, ¿sí? Que otros no lo tienen. Y esto hace que pueda realizar este tipo de hazañas. Solo con este simple hecho podemos ya analizar todo lo que viene y concierne a la actividad del género épico. Y con eso ya podemos incluso saber cuáles son las características de la cual este se basa para ser uno de los géneros que más lo hemos visto, pero tal vez no lo hemos tomado mucho en consideración. Es decir, lo vemos a diario, tanto en la prensa, en películas, novelas, eh, pequeños relatos y demás. Siempre va a estar presente, pero muy poco nosotros lo hemos puesto a consideración. ¿Por qué? Tal vez por una falta de conciencia respecto a las características del mismo, sus personajes, lo que trata, los temas que eh, son explicados, la narrativa, los personajes en sí, qué particular tienes, generalmente tienen caracteres muy humanos y otros también sobrehumanos, ahí igual en comparación con dioses o semidioses, ¿no es cierto? Bueno, a esto, ¿sí? Nosotros debemos de contemplar lo principal, ¿cierto? Y en ese sentido, el género épico viene a ser uno de los géneros más importantes dentro de la literatura y sin duda alguna es o ha sido uno de los más representados en nuestra historia. Se considera al padre de este género a una persona que ha sido incluso como el precursor con dos de sus grandes obras, la Ilíada y la Odisea. Estamos hablando de Homero, padre y precursor de este género. La característica principal y que no debemos de olvidarnos de este género va a ser esta. El género épico es un texto en verso que va a narrar las hazañas y aventuras de un héroe. Las hazañas, por ejemplo, solamente las dos obras que tenemos ahí subrayadas con en negrita que pertenecen al autor Homero, solamente las hazañas lo vamos a hacer referencia a Lilia. ¿Por qué? Obviamente porque cuenta las hazañas la hazaña que se dio, esta batalla que se dio entre griegos y troyanos. Uno de los principales protagonistas de este hecho bélico fue Aquiles, ¿no es cierto? Que tenía incluso, bueno, que era incluso considerado como un semidios. Sin embargo, de ahí nace otro mito, el talón de Aquiles, por ejemplo. Narra que las hazañas de un héroe, cómo se llegó a esa guerra, qué se dio, qué conflicto hubo y cómo se dio ese desenlace. Y aventuras de un héroe podemos bien encontrarlo en la Odisea, ¿sí? Con Ulises, que tuvo que dar un viaje extraordinario y de ahí también la frase, fue una Odisea para atravesar sucesos muy particulares,
conflictivos, escenarios conflictivos que hace, ¿sí? De esta historia un hecho más de valentía, algo más de aventura, como sí. Entonces, estas dos características, estas dos esenciales palabras, y si las eh, damos su correspondencia con estas dos obras, podemos en sí ya saber de qué trata este género, ¿no es cierto? El género épico narra las hazañas y aventuras de un héroe. Dos de las grandes más de las obras magnas que son representativas en este género y que se dice que nace este género es por medio de la Ilíada y la Odisea. ¿A quién se le atribuye esto? A Homero, ¿sí? Básicamente. Esto sería como parte de la introducción de nuestra clase. Para lo mismo, ¿sí? Les daré a conocer un video muy corto que igual manera complementa esta primera explicación. Esta primera explicación. Luego de este, se continuará con la explicación teórica de todo lo que es las características, personajes y obras de este género, incluso con los subgéneros que se subdividen dentro de este género grande. Recordemos los 5 géneros literarios que estamos considerando para la clasificación de la literatura. En el género épico se presentan hechos legendarios o ficticios relativos a las hazañas de los héroes. Se escribe tradicionalmente en verso a través de los poemas épicos. Además tienen como tema común la búsqueda del honor y no fue siempre en lenguaje escrito, también era cantado por los rapsodas. Son varios los subgéneros épicos. Veamos cuáles son y sus características principales. La epopeya, propia de la época antigua, se caracteriza por la presentación de personajes sobrenaturales como dioses, aunque también podemos encontrar humanos. En el Cantar de Gesta, propio de la Edad Media, se suprimen los personajes sobrenaturales y predominan los personajes humanos. Destacan los héroes. El romance es similar a la novela, de hecho la antecede, pero se diferencia de ella por presentar aventuras en un mundo imaginario, maravilloso, caballeresco y sentimental. El poema épico actualiza en los tiempos modernos la esencia de los poemas épicos clásicos, es decir, recoge la esencia del estilo de la epopeya griega. Tenemos como ejemplos a los mismos poemas clásicos de Homero, pero también podemos citar El Paraíso Perdido de John Milton o El Canto General de Pablo Neruda. La leyenda es una narración popular con elementos folclóricos o tradicionales. En cambio, el mito, que es también una narración corta y tradicional, explica los orígenes de una cultura y sus dioses. Puedes ver otros videos donde explicaré las características y clasificaciones de cada género literario. Tomemos de ejemplo a este cuadro, ¿sí? Que aunque ya nos ha dado esta introducción del tema, ahora también profundizamos al siguiente parte teórica que nos corresponde dar. El género épico también se subdivide en, ¿sí?, categorías de diferentes tipos de textos. Entre esos, la epopeya, el cantar de gesta, el romance, el poema épico, leyenda y mito. Cada uno de estos en un momento determinado y con una característica primordial. La epopeya, ¿sí? En la epopeya nosotros tenemos eh, como característica que son propios de la antigüedad y presentan personajes sobrenaturales, con elementos sobrenaturales o que tienen, ¿sí? En sí eh, un elemento sobrenatural, dioses, semidioses y demás. Lo decía, por ejemplo, en el relato de la Ilíada con Aquiles, que era considerado como un semidios, por ejemplo.
El cantar de gesta, por el contrario, nos encontramos en una época determinada, que es la Edad Media. Entonces, a diferencia de la epopeya, por ejemplo, que veíamos personajes que tenían túnicas, por ejemplo, ¿sí? En el cantar de gesta, pues en la Edad Media tendríamos otro tipo de contemplación, ya los reyes, la monarquía y demás, ¿no es cierto? Los plebeyos. Mm, Ejemplos de esto, de estas literaturas, tenemos el cantar de Mio Cid o el cantar de Roldán. Entre el género épico también tenemos el romance, que este por el contrario, que igual hay un mundo imaginario, hay un hecho bélico, guerra, fantasía, va a prevalecer un elemento que va a ser el romance entre los protagonistas generalmente o entre el protagonista y alguien más del relato. Y el poemas épicos, en cambio, tiende a ser de tiempos más modernos, ¿no? Que en esencia viene a ser igual una epopeya griega, ¿sí? Una epopeya griega, que son considerados igual poemas épicos, que igual es la Ilíada, por ejemplo, un poema épico, ¿no? Pero igual, dentro de este tipo, que sería el poema épico, también enlazamos los textos contemporáneos, que hablan también de una u otra manera de este tema en particular. La leyenda y el mito, en cambio, tienen como característica principal que estos nacen o están fundamentados desde una narración histórica, social de un pueblo o nación. ¿Por qué? En la leyenda nosotros sabemos que es una narración popular, ¿sí? Eh, que tiene elementos folclóricos de un pueblo en particular. El mito, en cambio, va a ser una narración corta, que tiene personajes ya divinos, extraordinarios, y que son propios de una cultura. Por ejemplo, en este tipo de literatura tenemos a Thor, el dios de el relámpago, si no estoy mal. ¿Sí? Tanto el mito como la leyenda serán particulares de una cultura, de su trascendencia, de su folclore, y este tendrá otro tipo de representación hacia su espiritualidad incluso. Continuando con la explicación. ¿Qué es en sí el género épico entonces? Una vez visto ya las tres introducciones dentro del video, la primera introducción que les di textualmente y luego ya de lo que hemos profundizado mayormente. ¿Qué es el género épico en sí? El género épico, sí, va a tratar de un género de la literatura más antiguo y que lo consideramos parte de la antigua Grecia. Este marca un antes y un después dentro de la literatura. La etimología de épico proviene del griego épicos, ¿sí? Palabra que hace referencia a algún tipo de narración escrita en verso. Y este va a relatar lo mismo que les decía anteriormente, ¿no? Si contemplamos eso, sabemos todo lo que es un género épico. Relata hazañas históricas que podían ser reales o formar parte del corpus mitológico griego. Corpus mitológico griego es que forma parte a los dioses griegos, entre esos Zeus, Poseidón, Hades y demás. Estos hechos sí van a estar protagonizados por quién? Por un héroe, ¿sí? Héroe. Eh, Tenemos dentro de esta mitología griega, por ejemplo, el mito de Hércules, por ejemplo, que incluso se ha hecho animaciones en Disney con películas. Sí, eso forma parte de un género épico.
un conflicto bélico que se da y aparece un héroe, una figura heroica con características sobrehumanas. En este caso era un semidios. Son representados sus hechos por quién? Por un héroe. Estos pueden ser presentados con poderes o capacidades sobrehumanas que representaba el ideal humano. Y aunque tal vez no sea humano, no sea dentro del campo sobrenatural y es un héroe natural, digamos de esa forma, siempre va a resaltar sobre los demás en hechos valerosos, en hechos valerosos. ¿Cuál es el origen del género épico? Tenemos el origen del género épico hacia el siglo séptimo antes de Cristo, ¿sí? Y que aparece con el primer texto de este género con Homero, este poeta que les decía al inicio de la introducción de nuestra clase, considerado como el padre de la épica griega, ¿sí? Con sus dos obras inigualables e inolvidables, como lo es la Ilíada y la Odisea. En la una se relata el conflicto entre troyanos y griegos y troyanos. Y en la segunda, pues, un viaje, ¿sí? Que tuvo varios conflictos en el trayecto. De ahí que nace la frase fue una odisea, que se tuvo que atravesar por varias situaciones eh, extremas para llegar a un fin. El género épico ha evolucionado durante el paso de los siglos, en especial en la Edad Media, donde encontramos también obras importantes como la Divina Comedia de Dante Alighieri. Recordemos que el género épico no solo relata los hechos conflictivos, heroicos, sino también las aventuras de un héroe. La Divina Comedia, pues, estaría dada también a esa aventura, ¿sí? Más allá de un héroe, de una persona, como una persona natural. Podría ser parte y consideración en este género. Ahora, veamos propiamente las características de este género. ¿Qué características tiene este género como tal? Aunque ya hemos visto, sí, partíamos de la imagen del inicio de nuestra clase, ya veíamos y nos podemos ya dar una idea de qué relata el género épico, qué hay, qué elementos, qué características tiene. En principio, la hazaña de un héroe. No podíamos dejar a un lado esta característica, ¿sí? Es el elemento más destacado de la épica sobre un héroe y sus hazañas, las hazañas que logró o las aventuras que ha atravesado. Se trata entonces, el género épico, de una narración histórica, porque se establece en un momento histórico de la humanidad, ¿sí? Esto para el elemento contextual o para contextualizar la obra o simplemente para crear un imaginario social real de la historia. Va a ser un hecho histórico. Eh, por tanto, este relato va a ser inspirado en una mitología, en hechos legendarios. Hechos mitológicos como la antigua Grecia, en los dioses griegos, Zeus, Poseidón y demás. Habíamos dado este ejemplo. El héroe aparece en las obras épicas de una forma idealizada, ¿sí? Se idealiza este personaje como un personaje tal vez excepcional, fantástico, perfecto hasta cierto punto, ¿sí? Es decir, incluso mandado por los dioses o un dios encarnado en un hombre ideal, de una persona valiente, fuerte, ética, con grandes principios y valores, con rasgos físicos especialmente particulares, ejemplares, un modelo a seguir hasta cierto punto, un buen ciudadano, pero al final sigue siendo una persona exaltada, ¿sí? ¿Para qué? Para instruir a una sociedad de la época. Es decir, a este tipo de literatura hasta cierto punto se le da un elemento instructivo para que a la sociedad pueda contemplar cierto eh, elemento, ¿sí? Moral, a cierto punto, ¿no? He ahí incluso que ya vamos a ver todos los elementos morales para la fundamentación de la cívica en la sociedad, ¿no? Un elemento instructivo.
lamentablemente. Pero el modelo a seguir de esta persona, un modelo a seguir del héroe es para poder personificarlo al mismo y poder realizar ciertas acciones que van a corresponder conmigo como ciudadano. Otro de las características es los elementos sobrenaturales que nosotros tenemos, ¿no? Característica importante de este género, ¿no? Que va a estar plagada de elementos sobrenaturales. Por ejemplo, con aparición de personajes míticos, ¿sí? La mitología griega, los dioses, demonios, ángeles y demás. Se crea igual una narración repleta de acción. Recordemos que el género épico cuenta una hazaña en un ambiente bélico, es decir, una lucha, un conflicto, una guerra. Entonces va a estar una constante acción y significados morales en el sentido de poder instruir y con una intención de tal vez garantizar una óptima convivencia en una sociedad, pero fomentando ese gran civismo, ese gran elemento cívico, ¿no? El defender a la patria. Y la intención moral, sigo como otra característica de este género, va hacia lo que habíamos visto anteriormente, la fundamentación del gran, de esa gran esencia cívica en las personas. Es decir, como elemento literario, conseguir instruir a una sociedad mediante la enseñanza. Si cuando hablamos de una intención moral, vamos a hablar de una intención de enseñar, ¿sí? Algo a alguien, ¿no? Esta enseñanza virtuosa de lo que debemos las personas imitar de ese, pero obviamente en sus acciones valerosas, porque hay igual detrás de toda esa literatura, de lo que nos han querido mostrar en las películas y telenovelas en general, siempre hay elementos muy humanos, entre esos los errores, ¿sí? Que es muy difícil debemos de también seguirlos, sino más bien también criticarlos a cierto punto. Esta intención moral va a ser reflejada solamente a las buenas acciones o los elementos que se da al héroe para poder realizar su hazaña, más no como persona en su ámbito personal, porque al final va a ser un humano más y tendrá sus errores como tal. La narración en verso y el lenguaje elevado va específicamente relacionada hacia quién va dirigido este tipo de literatura, porque generalmente, y si contemplamos la literatura universal, Ilíada, Odisea, no está escrito para un público vasto, es decir, sino para un grupo selecto, un grupo académico, un grupo estudiado, porque forma parte de un lenguaje complejo, ¿sí? Un lenguaje en el cual muy pocas personas o no todos podrán entender todas estas características, toda la magnitud de que éste pueda realizarse. Es decir, este lenguaje va a ser muy específico sobre ciertos elementos específicos y esta metáfora, estas comparaciones con un lenguaje mucho más estético, debemos nosotros tener una conciencia mucho más completa. Entonces, el legado y esta narración, que este es el lenguaje elevado, hace referencia a un lenguaje mucho más formal, un lenguaje mucho más culto, ¿sí? Para poder entender. Es decir, va a ser cautivo para unas personas instruidas y con estudios, ¿sí? Porque va a contar una serie de acontecimientos protagonizados por un héroe, pero en una época determinada y se tendrá que hablar o proponer la obra eh, en respecto a esa época en la cual se ha escrito o hace referencia. El lenguaje histórico y cultural, ¿sí? Es otra de las características de este género, porque como género nos deja un aporte, ¿sí? De información histórica y cultural. Recordemos que este tipo de literatura va a ser un reflejo hasta cierto punto, ¿sí? No histórico, porque al final toda la literatura no podemos considerarlo como un elemento histórico, porque al final es ficción. Entonces, pero siempre va a tener una información histórica y cultural del momento o del contexto en el cual se basa esta literatura. Esta información histórica nosotros podemos entenderla para contextualizarnos en la obra y para entender el personaje, para entender al héroe, para entender el conflicto. Por ejemplo, en el caso de la Ilíada, sí, el conflicto entre griegos y troyanos se entiende el por qué.
¿sí? Se da incluso un imaginario, esta imagen simbólica mental en nosotros de cómo pueden ser los personajes o cómo pudo ser ese momento o el ambiente, ¿sí? Y la cultura en cómo son cómo se comportan como sociedad en sí. La temática bélica, ¿sí? Que es lo que habíamos dicho, ¿no? No se puede desarrollar en otro ambiente más que una batalla, una guerra, un conflicto, ¿sí? Giran en torno a hazañas, ¿sí? Que se narran, ¿sí? Y incluyen una guerra, una contienda militar en donde se va a resaltar la figura del héroe. Este héroe será quien estará a cargo de resolver ese conflicto o quien prevalecerá en ese conflicto. Entonces siempre vamos a tener como característica una batalla, un ambiente de desorden, un ambiente de conflicto. Y aunque sea de aventura, igual va a haber ese conflicto durante la aventura. Va a haber eh, varias circunstancias, varias acciones, varias escenas que hacen que el héroe tenga que atravesar con dificultad. La presencia religiosa, al igual que lo decíamos, ¿no? Como va a ser un reflejo cultural de la historia y la cultura de un pueblo determinado, de un contexto determinado, también debemos de asimilar la presencia religiosa de esos pueblos, de esas naciones a las cuales vamos a estar representando en nuestra obra. Entonces, obviamente, se va a desarrollar nuestra historia en base a esta presencia religiosa. Si vamos a los mitos griegos, ¿no? Obviamente vamos a contemplar a esta religiosidad o espiritualidad que tenían con los dioses del Olimpo. Entonces, también va a ser representado aquello. Al igual que las leyendas, ¿sí? O los mitos, que igual se va a dar una personificación de dioses naturales, pero que también forman parte de esta narración. Ahora bien, los subgéneros de la épica, que ya hemos visto ahora las características, ahora veamos los subgéneros de la épica, que igual ya nos vimos en la introducción del video, ¿no? El mito, que nos va a hablar del origen del mundo, el origen del hombre, personajes sobrenaturales en las obras, con temas de estos de gran procedencia de la cultura, de una tradición, ¿sí? La leyenda igual, parte de un pueblo, parte de hechos que relatan aquello, pero va a poner una dosis más de imaginación, elementos ficticios, ¿sí? Elementos sobrenaturales, entre esos también religiosos y espirituales como dioses naturales y mágicos. La fábula, sí, y el cantar de Genstack tiene una característica esencial, el de moralizar, el elemento moral, es decir, enseñar algo, ¿cierto? Generalmente en la época medieval. En la fábula, ¿sí? Con personajes, con animales, o seres inanimados, que van a dejar una moraleja, una intención didáctica. Generalmente la fábula muy poco tenemos en el género épico, pero más va a ser entablado al conflicto que se tiende hasta estos valores morales como tal, o incluso a estas aventuras que se dan y de todo lo que tiene que atravesar el personaje dentro de la fábula, que podríamos considerar como algo épico, ¿sí? Como un elemento incluso adjetival, ¿sí? Es épico aquello, ¿no? Más allá del género épico como tal de la literatura. El cantar de gestas sí entraría dentro de este género épico propio de la Edad Media, ¿no? Que va a ser escrito en verso y que va a encarnar valores, ¿sí? De la sociedad, valores de la honra, el amor, la fidelidad, y estos valores van a estar puestos en un personaje. Este personaje va a ser nuestro héroe. Y la epopeya, que va a ser la extensión más larga de esta narración, que lo vemos en poemas representativos, como el Cantar de Ñuñoa, que igual está en una época de la Edad Media, o el más representativo, que fueron los inicios, como la Ilíada y la Odisea, ¿no? Como poemas épicos y dentro de la epopeya. Autores de este género tenemos a Homero con la Ilíada de la Odisea, a Dante Alighieri con la Divina Comedia y la Eneida de Vigilio. Recordemos que, por ejemplo, la Divina Comedia Dante no va tanto al hecho conflictivo, sino más bien al elemento de aventura. Recordemos al inicio de de nuestra clase, empezábamos diciendo el concepto de
el género épico y dábamos a entender que no solamente son las hazañas heroicas, valerosas, sino también las aventuras de un héroe en particular. Para culminar, ¿sí? Complementando ya las ideas, ya los dimos la introducción, ya vimos las características esenciales, ya hemos visto qué subgéneros subyacen. Ahora simplemente complementemos todo aquello, ¿sí? Recordando que en el género épico va a haber una figura representativa. Esta figura representativa va a ser el héroe que encarna todo lo bien de una sociedad o cómo se debe de comportar una sociedad hasta cierto punto, ¿no? En algunos elementos tendrá carga sobrenatural o pertenecerá a algún elemento sobrenatural. Entre esos un dios, semidios y demás, ¿sí? O si es una persona natural, sobresaltará respecto a los demás para realizar las acciones que beneficiarán a un conflicto, es decir, que podrán resolver ese conflicto. Con esas características generales se podremos ya entablar fuertemente lo que es el género y conocerlo a profundidad. Veamos el video y complementemos lo que ya hemos revisado. O género épico es una expresión literaria caracterizada por ser textos narrativos, en verso o prosa, que cuentan una historia fundacional, con mitos, guerras o viajes extraordinarios. La épica es un género fundacional de la literatura y por tanto uno de los más antiguos. Por ejemplo, textos como el poema de Gilgamesh o la Ilíada se remontan al 2500 y al 800 a.C., respectivamente. Los textos épicos más antiguos se transmitieron de forma oral antes de ser plasmados en alguna clase de escritura, y además de su actual valor literario, pudieron ser, en parte, textos de carácter religioso. Origen del género épico. El término épico es de origen griego, epos, que puede traducirse como hablar, palabra, historia o poema. Su equivalente en sánscrito vendría a ser smrti, que podría traducirse como recordar o tradición memorizada. Los relatos y poemas épicos más antiguos son, como ya comentamos, el texto sumerio, poema de Gilgamesh, 2500 a 2000 a.C., y los poemas homéricos, la Ilíada y la Odisea, 800 a.C. Los textos épicos recogen mitos, tradiciones, leyendas y crónicas históricas, generalmente organizadas en versos, y antes de haber sido textos escritos, habrían sido parte de la tradición oral, transmitidos de generación en generación. Los relatos épicos eran narrados por rapsodas y aedos en las distintas cortes de la antigüedad, y a menudo iban incorporando distintas tradiciones e historias al texto principal, convirtiéndose así en un compendio del saber de cada cultura. Características del género épico. Tiempos muy antiguos. Los relatos épicos generalmente son de tiempos muy antiguos o decididamente atemporales, cuando tratan sobre divinidades y momentos de creación. Héroes y dioses. Son relatos que involucran a uno o más héroes que realizan hazañas asombrosas, así como la presencia de dioses y figuras mitológicas que apoyan o acosan a los seres humanos. Guerras y aventuras. Gran parte de las narraciones épicas versan sobre diferentes conflictos militares o luchas de héroes contra monstruos y otros enemigos fabulosos. De esta tendencia derivaron las novelas de caballería. Mezcla hechos reales con mitos y leyendas. Aparentemente, personajes como Gilgamesh existieron, y la guerra de Troya, que durante mucho tiempo se creyó una invención literaria, resultó tener una cierta base real, así como el Cid, campeador, fue una figura histórica y otros personajes épicos. Versos y figuras retóricas. Gran parte de la épica se escribió en versos, hexámetros o verso alejandrino, y en ella están presentes la mayor parte de las figuras literarias que se siguen utilizando en la literatura contemporánea: metáforas, hipérbaton, hipérbole, metonimia,
sinécdoque, entre otros. Temas de la épica. En los poemas épicos están presentes los principales temas que siguen siendo tratados por la literatura universal: el amor, la muerte, la relación con el destino y la divinidad, la patria, el sentido de la vida, entre otros. Otro tema recurrente de la épica es el viaje, como el de Gilgamesh, el de Ulises o los de las sagas nórdicas. Descenso a los infiernos. Uno de los tópicos del género épico es el descenso al mundo subterráneo, la nequia y el viaje al Hades, presente en textos como la Odisea, la Eneida y tema principal en la Divina Comedia. Este tópico pasó a la novela moderna y puede encontrarse en clásicos como Don Quijote de Cervantes o Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Germen de otros géneros. En la épica están presentes otros géneros literarios, como la lírica, el cuento, la novela, entre otros. Subgéneros de la épica. El género épico contiene varios subgéneros, como el poema épico, la epopeya, la épica burlesca, los poemas míticos o de creación, el poema religioso, los cantares de gesta y las sagas, entre otros. Poemas épicos o epopeyas son aquellos que narran hechos heroicos y legendarios, con la participación de personajes mortales, semidioses y dioses, de los que son ejemplo la Ilíada y la Odisea, de Homero, o la Eneida, de Virgilio. Épica burlesca. Es aquella que parodia los tópicos del género épico, como la batracomiomaquia, que contaba con recursos de la poesía épica, un enfrentamiento entre ranas y ratones. La épica burlesca ha sido utilizada como recurso humorístico por escritores como Arís, Rabelais, Lope de Vega, Fielding, Cortázar, entre otros. Mitos de creación. Son poemas épicos que incluyen mitos fundacionales o de creación. Textos como el sumerio poema de Gilgamesh, el anglosajón Beowulf o el germánico Cantar de los Nibelungos. Poema épico religioso. El máximo ejemplo de este subgénero es el poema de Dante Alighieri, la Divina Comedia, en el que la mitología clásica y el cristianismo se combinan en un descenso a los infiernos. Cantar de gesta, épica caballeresca. Fue uno de los modos en que evolucionó la épica en la Edad Media, donde se narran los hechos y aventuras de personajes como el Cid Campeador o Roldán. Sagas. Las sagas nórdicas, principalmente islandesas, fueron obras en prosa y verso que combinaban hechos históricos con leyendas sobre la fundación de los pueblos vikingos y sus héroes principales. Ejemplos de obras y autores del género épico. Poema de Gilgamesh, 2500 a 2000 a.C. Es el poema épico más antiguo, de autor anónimo, y versa sobre el héroe sumerio Gilgamesh, un rey mítico que se lanza en un viaje fantástico en busca de la inmortalidad. Ilíada, Homero, 800 a.C. Junto con la Odisea se considera uno de los textos fundacionales de la literatura occidental. Narra en 24 cantos un momento de la historia de la guerra de Troya, en la que participan humanos y dioses. Odisea, Homero, 800 a.C. Este poema homérico narra el regreso de Ulises de Troya a su reino, Ítaca. Es un viaje que hace en 10 años, acosado por dioses enemigos y enfrentando aventuras extraordinarias. Batracomiomaquia, 600